Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. El pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México. El líder de izquierdas ganó la elección con una fuerte crítica a la corrupción en los gobiernos anteriores y con el compromiso de iniciar la cuarta transformación. Sin embargo, sus primeros pasos han sido pasar página y decir que no buscará condenas para los corruptos. Asimismo, su plan de seguridad plantea más militarización, una antigua medida ya cuestionada por su poca efectividad en el combate a la violencia. Para analizar este tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo. Bienvenido, Ernesto. Hola, Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto, a la orden. López Obrador ganó las elecciones en México con un discurso férreo contra la corrupción. Sin embargo, en su toma de protesta como presidente, dijo que pondrá punto final y empezará de nuevo, en referencia a que no buscará justicia por la corrupción en los gobiernos anteriores. ¿Cómo propone el nuevo gobernante hacer más eficiente el Estado si no lleva a la justicia a los responsables de hacerlo deficiente? Pues la pregunta nosotros la hacemos exactamente igual. México tiene una historia de los últimos 20, 25 años tratando de construir instituciones para combatir la corrupción, ciertamente con un fracaso generalizado, pero con una ruta en la que cada vez más actores independientes y políticos se han puesto de acuerdo. Ejemplo concreto, el Sistema Nacional Anticorrupción se está montando, es nuevo, es un sistema que apenas nació y no existe de parte del nuevo presidente de la República, no existe un relato preciso que diga si ese sistema si ayudará a fortalecer ese sistema o va a proponer otro. Esto se parece a muchas cosas que está diciendo el presidente en varios temas. Está diciendo que no hay los resultados, que por eso la gente votó por él, y tiene razón en muchos sentidos, desde luego, 30 millones de votos atrás de él. Pero no está el relato, no está llegando el relato que dice cómo sí lo quiere hacer. ¿Cuál es la propuesta que él pone en la mesa que para nosotros tendría que ser de construcción de instituciones? ¿Cómo explicas tú este comportamiento de López Obrador, este cambio desde que gana las elecciones hasta que toma posesión, conociendo que los legisladores de su partido ya han propuesto eliminar las salas especializadas anticorrupción del Tribunal de Justicia mexicano? ¿Por qué hay este cambio? ¿Qué hay detrás? Sí, dos respuestas. Primero, hay algo que no cambia y es el hecho de que en campaña tampoco se hicieron propuestas concretas y solo hasta ahora empiezan a emerger algunas ideas. Entonces, eso no cambió. Andrés Manuel López Obrador ganó sin una plataforma precisa en prácticamente todos los temas. Y eso merecería otra discusión. Pero segundo es que, en concreto, probablemente, y esta es una hipótesis, ellos están pensando que no sirven esos instrumentos contra la corrupción, esas instituciones, porque no sirven las instituciones en general. Es decir, hay una desconfianza total y absoluta a las instituciones. Esta mañana, precisamente, se estaba hablando de la discusión sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información, con afirmaciones por parte del hoy presidente que demeritan todo lo logrado en este órgano constitucional autónomo, que desde mi punto de vista ha hecho aportes importantísimos en materia de transparencia y acceso a la información. Es decir, el nuevo presidente está colocando las cosas en blanco y negro, tratando de así construir una agenda política que vaya probablemente destruyendo para construir instituciones diferentes, no lo sé, pero por lo pronto destruyendo las que hay, porque no hay confianza en ellas. Ese es como el principio, el eje estratégico de su política, con una desconfianza generalizada, ciertamente, y con razón en la inmensa mayoría de las instituciones de este país. Pero insisto, la ruta del cómo sí, la ruta de qué instituciones sí quiere el presidente, y sobre todo qué instituciones con contrapesos a él mismo, incluso a la propia presidencia, no tenemos todavía una ruta. Especialistas han señalado que uno de los factores del fortalecimiento de la violencia en México fue el militarismo en auge en los gobiernos anteriores. López Obrador, en su plan de seguridad, ya propone la creación de una Guardia Nacional. ¿Cómo evalúas esta postura? ¿Qué resultado diferente espera el presidente con la creación de una nueva unidad militar? Hago mías las palabras de Human Rights Watch. Es un error descomunal.
del presidente. Y le comparto al auditorio de varios países a quienes no están aquí, les comparto que hoy ya circula información diaria e imágenes de un despliegue militar intensificado desde el día 1. Eso quiere decir que independientemente de que haya reforma constitucional para crear o no una Guardia Nacional, en este momento, en una cantidad indeterminada de municipios y estados de la República, ya los militares han tomado el mando de las operaciones de presencia y disuasión, patrullaje por un lado, pero también en un número que no sabemos, de operaciones de persecución de probables responsabilidades de delito, de probables responsables de delitos. Esto lleva más allá de lo que jamás había llegado, al menos en la etapa contemporánea de este país. Esto lo lleva más allá de lo que hizo el presidente Calderón, más allá de lo que hizo el presidente Peña, y mucho, mucho más allá de lo que la Corte dijo que debe hacerse, precisamente cuando acaba de decretar la invalidez de la Ley de Seguridad Interior, promulgada hace un año, en donde se creaba una hipótesis en la que el presidente podía decretar afectaciones a la seguridad interior, ordenando el despliegue en lugares precisos y determinados, ordenando el despliegue militar. Hubo una movilización de la que nosotros fuimos parte para crear el colectivo Seguridad Sin Guerra, y de muchos otros, y de académicos, y del movimiento de derechos humanos, y del sistema interamericano, y una movilización enorme de parte de académicos, derechos humanos, incluso del sector empresarial, para decir no a esa ley. Y la Corte dijo no a esa ley al final, porque consideró que la seguridad pública, que los militares están invadiendo las funciones de seguridad pública, usando el concepto de seguridad interior. Bueno, hay que tener muy claro que lo que ha decidido el presidente Andrés Manuel López Obrador brinca, supera, rebasa todo lo que se había discutido, sorprendiendo a propios y extraños. Tengo información de que la sorpresa no solamente es de los adversarios políticos, no solamente es del sector de derechos humanos, no solamente es de los analistas y académicos, no, también incluso hay sorpresa dentro de sus propias filas. Dejo así la pregunta. ¿Por qué el presidente decidió trasladar el mando a las Fuerzas Armadas? ¿Qué fue la información? ¿Cuál fue la información que recibió que lo lleva a tomar una decisión de esa gravedad? No lo sé, pero lo que sí sé es que nos coloca en un escenario gravísimo, ante la evidencia acumulada de que los despliegues en México, los despliegues permanentes de Fuerzas Armadas reproducen violaciones graves a derechos humanos, desapariciones, torturas, ejecuciones, por un lado, pero por otro lado, existe la evidencia irrefutable y contundente de que la intervención militar no reduce la violencia en donde ha estado. No se ha construido en México una experiencia sostenida de reducción de la violencia a través de un despliegue militar que ha llegado a 56,000 miembros de las Fuerzas Armadas día a día desplegados en lo que llama a las propias Fuerzas Armadas tareas de reducción de la violencia. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por estar en Focos. Con mucho gusto. Gracias. Bien, con esto concluimos nuestro segmento internacional Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.